Aló, muy buenas tardes con todos, ¿cómo están? Hola, profe, buenos días. Hola Juan. Cierto, buenos días. Se me perdió un poco la hora. Gracias por el recordatorio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo descansaron ayer? Aló, Todo bien, profe. ¿me escuchan? Sí, profe, sí se lo escucha. ¿Se han dormido? Bueno, genial. Em, Quería arrancar hoy hablando un poco acerca en general, el curso que hemos venido llevando hasta ahora. En este momento, ya prácticamente esta es la tercera semana de clases y quería preguntarles qué tal les ha parecido, cómo pudiéramos mejorar el curso, sus impresiones y tomarnos unos 5 minutos para ver cómo podemos mejorar para todos. Entonces, sí me gustaría escucharlos mirar si les ha gustado, si cambiamos alguna cosa, lo que hayan, cómo ven las actividades de la clase, todo lo que se les ocurra o me quiera contar. Entonces, como siempre, no todos a la vez. Veo que Luis no se conecta y Daniel también tiene como problemas. Aló. Yo creo que todo ha estado bien hasta hoy, Juan. Ya, Mica, qué bien. El resto, Eh, digamos, a mí, y- a mí me gustaría hacer más ejercicios en clase de teoría, por lo menos, porque, o sea, clases de ejercicios igual tenemos una a la semana y no creo dos, que es ¿no? suficiente. O sea, pero Dos. la otra es sincrónica. Entonces es más hacer ejercicios y si no entendemos algo es eh, buscar nosotros mismos. O sea, creo que una clase que con un profesor o algo que nos ayude sería más efectivo. Ya, por ejemplo, la idea es que de pronto no se cansen mucho de vernos a nosotros, pero que si les dieran los 2 días clases de ejercicios, ¿les parece mejor? Sí, profe, sería mejor. Sí. Creo yo. No habría ningún problema, o sea, para que los 2 días ustedes tendrían una clase con Steffi haciendo ejercicios. O sea, por mí sí, porque a mí, o sea, sí puedo los ejercicios, pero sí pierdo bastante tiempo como buscando, porque los ejercicios aparte son largos, entonces en clase de ejercicios no es que hagamos muchos. Ya, entonces esa sería una sugerencia. El resto, ¿qué opina? Sí, profe, yo igual creería que sería mejor tener los 2 días de la semana de ejercicios. Yo Ya, igual quería para las 2 semanas las dos clases de ejercicios. ya, listo. Entonces voy a coordinar con Steffi para que podamos tener las 2 clases de ejercicios. Pero entiendo que en la clase de ejercicios también ella se está buscando ejercicios para que vean en video. ¿Qué tal les ha parecido esa parte? ¿O no les está funcionando eso? Sí, pero ella sube creo que 1 o 2 videos. Bueno, la última creo que subió uno. Y no es que, digamos, es igual entender nuestro ejercicio, o sea, el ejercicio por nuestro lado, que hacerlo con alguien que sabe y nos puede explicar de mejor manera. Ya, genial. Listo, entonces voy a coordinar con Steffi para esa parte, esa modificación. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra cosa? Ah, de ahí, yo tengo una cosa para el parcial, eso de
Porque a mí, o sea, sí me afecta eso de no volver a la respuesta anterior, porque no sé qué tan larga va a ser la siguiente. Entonces yo lo que hago es hacerlo lo más rápido posible y, y eso me pasó en el parcial, que acabé todo y acabé en 25 minutos y no me fue tan bien tampoco. Porque ya me pasó una vez que hice lento, pero no me dio el tiempo en el anterior parcial. Entonces, Ya, ajá. entonces el anterior parcial. O sea, en el anterior semestre Ah, tuvimos igual una clase que era de opción múltiple y no había cómo llegar a la respuesta anterior y aquí me faltó el tiempo, en cambio. aquí te Entonces, sobró el tiempo. sí, aquí me sobró, pero porque el anterior semestre me había faltado. Entonces dije, no, mejor hagamos todo rápido y de ley el último va a ser un ejercicio largo. Entonces, Ya, genial. Bueno, eso está, digamos que tiene su razón de que no se pueda regresar al ejercicio anterior. Pero bueno, podemos hacer para que el próximo examen se pueda cambiar eso. ¿Listo? sí, gracias. Em, listo. Entonces, genial. Ya tengo sus apreciaciones para que en todo caso, si se les ocurren más, me pueden escribir al correo y tratemos de eh, que tengan y que tengamos el mejor curso posible, ¿no? Entonces, recuerden que la idea, pues, es que aprendan y yo entiendo, pues, que en verano es como más intensivo, por eso he intentado de que las actividades sean mucho más cortas. Y bueno, esa es la intención. Entonces, también, ¿cómo han visto las tareas? ¿Las han visto largas, muy cortas o están bien en longitud? A mí me parece que está bien. Sin embargo, me gustaría que puedas subir antes la tarea, con un Ya, poco más de anticipación, porque normalmente yo no dejo hasta el último día, sino que hago bastante tiempo antes. Entonces me ayudaría bastante, al menos a mí. claro. Lo que pasa es que no puedo dejar antes de haber visto el tema. Por ejemplo, ahorita ya tienen la tarea de mañana. Y, y pues voy a tratar en lo posible. También quiero que por favor me tengan un poco de paciencia, más que todo porque este curso no lo he hecho antes, así que lo estoy preparando junto con ustedes. ¿Listo? Generalmente este no es mi curso en verano y tampoco en los semestres corrientes. Yo los hubiera visto más o menos en sexto semestre a todos. Entonces, bueno, ese es un cambio y pues les ruego que me tengan ahí un poco de paciencia. Sin embargo, ya estoy tratando de adelantarme a lo que son las actividades. ¿Listo? Bueno, sí, eso es una sugerencia muy válida. Muchas gracias. Bueno, entonces, gracias por sus comentarios. Vamos a arrancar la clase. ¿Listo? Entonces, lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo les fue con la actividad de control? Quiero ver a las personas y no sé si hace falta que saque la ruleta o se animan voluntariamente a mostrarme cuáles son las estructuras que encontraron o que buscaron en tipo armadura. ¿Mm? Entonces, ¿quién quiere Yo participar? anoté Yo sé nombres. ejemplos, Juan. Ah, Yo te puedo ayudar con ejemplos. listo, muéstranos. Ah, perdóname. Si los tienes, por ejemplo, visuales, sería mucho mejor. Y ahí Mm, ya puedes compartir la pantalla. no, no los tengo visuales. Ya, Sé que ¿cómo solo los había tienes? como... O sea, investigué y sé de varios ejemplos que pueden servir de armadura. Ya, como por ejemplo, Como por ejemplo un galpón, el techo. el techo de un galpón. Ya. Ajá, puede Ujú. ser también lo que son las antenas, la estructura de una antena. La estructura de una antena. Sí, Ajá, digamos que cuando son en ese estilo, porque hay varios tipos, ¿no? sí. También para lo que son puentes y lo que serían también como que las torres eléctricas donde llegan bastantes cables. Las torres eléctricas. Ajá. Ajá, Sí, muy bien. Muy bien. David, ¿no? sí, Ya, muy bien. Aquí te anoto. Genial. así es. David Vélez, ¿no? Vélez. Sí,
Ya. ¿Alguien más? Yo Yo le tengo puedo uno más. iniciar si quiere, profe. Ya, entonces, ¿quién fue el primero que habló? Eh, Daniel, creo que es. dale tú, yo si quieres digo después. Hoy veo pocos, o es mi impresión, o sea, hoy veo muchísimos pocos. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. No recuerdo cuántos somos aquí, pero Es que yo creo cuéntame. que lo que pasó es que pensamos que no teníamos clases hoy. O sea, yo me levanté hace un ratito y no pude ver la preparación porque pensé que no teníamos clases hoy. Ah, pero estaba en el calendario. Recuerden que el día del examen, la siguiente clase, como está en el calendario, está corrido un día el módulo. O sea, la última clase, de aquí tenemos clase el martes y el jueves, en la semana de los exámenes. Martes y jueves. Está en el calendario online y de hecho está en el sílabus también. Ah, Eh, yo no había visto eso, Juan. ya, no se olviden de revisar el calendario online, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿quién era el que iba a participar? A ver, yo entonces, yo Martín. también tuve ese de los techos, puentes, la torre eléctrica y también las torres creo que para hacer estadios, que son desmontables y de aluminio. Las torres para hacer estadios. Las grúas, ¿sí? ¿Será eso? Sí, creo, ajá, pero también son creo que para armar tarimas y esas cosas, que son Ah, ya, desmontables. Creo que a eso se refería, ajá, el que busqué. ya. Ajá. Bueno, muy bien. Y de ahí el David ya dijo los que yo también tenía, que era la torre eléctrica, los puentes de metal y puse el techo de una casa de madera. El techo de una casa de madera. Dependiendo del techo, ¿no? Bueno, Claro. genial. ¿Quién más? Yo le puedo mostrar, profe. Claro, a ver, muéstrame. Igual yo. A ver, comparto la pantalla. ¿Sí? A ver. Ya, se ve. Déjame revisar porque hasta ahora no veo nada. Ah, ya. ¿Sí? Ahí sí. Ya, entonces esta busqué y es un puente que se podría considerar una armadura tipo Pratt. Ajá. De ahí encontré esta, que igual es un puente y se puede considerar una armadura tipo Warren, creo que era. Sí. Y de ahí esta, que es las tarimas para estadios o conciertos, que consiste de esto y la estructura aquí. Ah, ya. ¿A eso te referías antes, Martín? A esta cosa. Sí, justo esas, ajá. Ya, bueno, genial. Muy bien. Sí, muy bien. Muy bien, Daniel. Daniel Alzamora, ¿no? Sí, Muy bien. Gracias. A ver, los dos últimos. ¿Quién era la otra persona que quería compartirnos? Yo quería, pero si quieres dale tú, Roque. Ya, los dos. Entonces, vamos, Roque y después Juan Sebastián. Me comparto, pero los que más era. Ahí esta cosa se fue. Yo el que más estaba el puente viejo que se hizo aquí en Ecuador, el de Bahía San Vicente, que tiene el tipo de estructura así, con 4 soportes, y luego se enlaza la parte de arriba. Ya, ese primero no es un puente en celosía. Ese no. Hay Ya, el otro, siguiente, pensé el del puente San Francisco, que está hecho con, más que nada con cables. ese tampoco no es un puente en celosía. Muy bien, el siguiente. Ahí la otra que pensé fue la del Coliseo Romano, en el cual igual los nodos estarían en la parte del medio, uniendo toda la estructura. Sí, no, ninguno de los tres son puentes en celosía. Bueno, pero por lo menos los buscaste. Listo. Sí, ninguna de esas estructuras son puentes en celosía, son todas Cadena. son tipo estructura, tipo porticada. Pero bien, gracias. Entonces, nos enseñaste que no son puentes o estructuras en armadura. Genial, muy bien. Ahora sí, Juan Sebastián. A ver, ya. Ahí sí ven. Ese sí, es un puente. Ya, este es el puente del Chiche,
aquí hay, creo que es una armadura tipo, creo que es tipo Warren, Guau. no sé, Sí, es no me una acuerdo. guardia. Ujú. Ya, aquí este es un techo del Coliseo, que no estoy muy seguro qué tipo de armadura es, pero me parece que es tipo Pratt, por Mm, por estos de aquí, estos triángulos. sí Están como más parece, inclinados, es pero como no una sé. combinación. Ujú. Ujú. Sí, pero sí es y Ya. una Y de armadura. aquí, esta es una montaña rusa que tampoco estoy muy seguro qué tipo de armadura será. Me parece que es más como configurada para este tipo de estructuras. Y eso. Perfecto. Los tres son tipo de estructuras. ¿Puedes darle atrás, por favor? Ya, Ahí ahí todo está. el mundo sí entiende dónde están la parte de la armadura. Todo el mundo sí ve que es la parte del techo, ¿no? La podrías... yo creo que puedo, claro. Yo también puedo, ahora que me acuerdo. Dame un segundo. Estamos hablando de este elemento de aquí. ¿Ahí ven lo que rayé? Supongo que sí. Sí. Ujú. Sí, sí, se Entonces, ve. estos elementos, ¿sí? Son elementos de armadura. Muy bien. Genial. Ya. Perfecto. Está muy bien. Listo. Muchas gracias. Listo. Entonces, em, vamos a empezar a hablar acerca de este tema, teniendo en cuenta pues ya el concepto y la imagen de la estructura en la cabeza. Eso es bastante importante, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de las estructuras en celosía, un concepto fundamental es identificar la estructura en celosía, más que todo por lo que nos ocurrió ahorita con Roque, en donde digamos que hay características que a priori deben identificarse para poder diferenciar. ¿Listo? Entonces, digamos que cuando hablamos de las armaduras o cerchas, como los quieren llamar, este tipo de estructuras tienen una característica fundamental y es que los elementos son elementos sometidos a un par de fuerzas. ¿Listo? Entonces, yo les había subido unos videos acerca de este tipo de elementos sujetos a un par de fuerzas. ¿Qué miraron acerca de eso? ¿O qué recuerdan acerca del video? ¿No vieron el video? No puede ser. Cuando yo ¿Sería tenía, lo de los nodos o si la fuerza le comprime o crea una tensión? cuando yo tengo un elemento que tiene fuerzas en los pasadores, ¿qué pasaba con esos elementos? Ahí decía que la línea de acción de las fuerzas es la misma, ¿no es verdad? ¿Recuerdan? Entonces aquí aparecía una fuerza que tenía que ser F, y para que el sistema debe estar en equilibrio, las dos fuerzas deberían ser colineales. ¿Recuerdan? ¿Ya recordaron o no? Creo que no Sí, están bien. y Creo así que no. puede ser en tensión o en compresión cada uno de los pasadores. Eso, exactamente. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de estructuras, vamos a identificar ciertos patrones. ¿Listo? Entonces, arrancando desde el inicio, digamos que nuestro primer punto sería hacer una introducción. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de armaduras, ¿sí? Vamos a diferenciarla de los elementos que vimos antes, ¿sí? Porque todos los elementos que estuvimos analizando nosotros eran un cuerpo rígido, ¿sí? En donde todas las fuerzas sobre el cuerpo eran externas. Son externas. Alguien se salió, ¿no?
Creo que es Micaela, está con problemas. Sí, fue sin querer, perdón. Ya. Bueno, no te preocupes. No te veo. Ah, ya te vi. Listo. Entonces, eso es lo que habíamos hablado antes, ¿no? Ahora vamos a extender un poco el tratamiento, ¿no? Cuando nosotros hablamos de armaduras, ¿sí? Entonces decimos que en una armadura ¿ya? Es la unión de varios cuerpos rígidos ¿sí? Que están conectados entre sí. ¿Listo? Entonces, esto, ¿sí? Cuando yo tengo varios cuerpos rígidos conectados entre sí, prácticamente eso nos abre muchas posibilidades de análisis, como lo que vimos, los techos, por ejemplo, la cubierta del Coliseo de la U, prácticamente algunos puentes, muchas estructuras son de este tipo o tipo armadura. ¿Listo? Ahora, el problema es que así como nos abre las ventanas para poder analizar estructuras, también nos abre el complique, porque ya como tengo más elementos, cada elemento va a estar en equilibrio y por lo tanto cada elemento yo voy a tener que analizarlo de alguna forma. ¿Listo? Entonces, esto también vamos a decir que los elementos, ¿sí? Para el análisis de las armaduras, ¿listo? Yo voy a tener que calcular ¿sí? Yo voy a tener que calcular las fuerzas. Denme un segundo que está entrando alguien. Las fuerzas que mantienen unida, ¿sí? Las partes de la armadura. ¿Listo? Entonces yo voy a tener que empezar a calcular las fuerzas que mantienen unidas a la armadura. Y resulta, pues, de que estas fuerzas son internas. Aquí le voy a poner, son fuerzas internas. ¿Listo? Entonces, aquí ya nosotros vamos a empezar a analizar, aparte de las fuerzas externas, que son las producidas por las reacciones y las aplicadas directamente en nuestra estructura, ¿sí? Vamos a empezar a analizar las fuerzas internas que se producen, que son los que permiten que la estructura o la armadura, en este caso, no se mantenga unida. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a decir? Después, ¿sí? ¿Qué tenemos como definición de armadura? ¿Listo? Entonces, como definición de armadura, ¿sí? ¿Sí? Vamos a tener ciertas características que la diferencian, teniendo en cuenta la primera, y es que está conformada por elementos
rectos. ¿Listo? Entonces, nosotros siempre vamos a tener en nuestras armaduras elementos rectos, ¿sí? Conectados por sus extremos. También llamados nodos. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a decir que las armaduras siempre van a estar conectados por sus extremos y en sus extremos siempre va a existir un nodo. ¿Sí? Ahora, en este caso, esto nos trae una definición adicional. Ningún elemento se extiende más allá de sus nodos. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener en mi armadura varios elementos y cada vez que se unen los elementos, ahí van entre punto de conexión y punto de conexión, hay un elemento y no se extiende más allá de ese punto. ¿Listo? Ahora, como nosotros también tenemos otra característica importante, es cómo son la característica de los elementos que conforman las armaduras. Entonces, los elementos de armadura generalmente son delgados. ¿Listo? Y en eso tenemos que, y asumimos que solo soportan tensión y compresión. ¿Ya? Ahora, eso es una asunción. ¿Listo? Los elementos de armadura, por lo tanto, no soportan cargas transversales al elemento. ¿Listo? Siempre vamos a asumir que los elementos de armadura solamente van a soportar cargas que son longitudinales a ellos, ¿sí? Como lo que yo dibujé acá. Sin embargo, cargas que son transversales a ellos, estas no están permitidas. ¿Listo? Ahora, también nosotros sabemos lo siguiente. Los elementos de armadura, perdón, las armaduras solo pueden recibir cargas puntuales en sus nodos. Esto es importante. Entonces, todas las cargas que va a soportar una armadura, pues va a ser transmitida directamente a siempre
en sus nodos. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con el peso propio de la armadura? Porque nosotros sabemos que la armadura, el elemento de armadura tiene un peso propio. ¿O qué pasa cuando yo tengo cargas que se aplican dentro, como es el caso de esta carga que está dentro del elemento? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a decir que cuando yo tengo cargas distribuidas como el peso propio en mi estructura o cargas puntuales, como esta que estamos viendo en la imagen, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que estas cargas las vamos a transmitir equidistantemente a lo que son los nodos. Entonces, imagínense que yo tengo aquí una armadura y yo siempre voy a dibujar la armadura con estos elementos como cuadritos que ven ahí. ¿Listo? Entonces, para mí, estos elementos como cuadros son los nodos. ¿Sí? Y estos elementos rectos son el elemento de armadura. ¿Listo? Entonces, aquí, si yo, por ejemplo, sé que mi estructura tiene el peso propio de la estructura, esta estructura que yo estoy analizando aquí, desde el punto de vista del análisis, para nosotros vamos a decir que esta estructura la voy a volver equivalente a lo siguiente. Entonces, esto va a ser equivalente a una armadura en donde en la armadura, esperemos que se refresque el dibujo, yo voy a tener una carga en el nodo que va a ser igual a W por L medios en cada uno de los nodos extremos de la armadura, en donde en este modelo esto va a ser W, que es la carga sobre el elemento, y esto va a ser la longitud L. ¿Se entiende esa parte? ¿Preguntas hasta ahí? ¿O todo perfecto? Bien, mal, cuenten. Ahora últimamente no los veo. Si están durmiendo o qué están haciendo. Aló. Hola. Ya veo a algunos, por lo menos. Ya. Entonces, preguntas, digan sí. Cuando les pregunte preguntas, digan no. Bien. Todo bien. Porque si mueven la cabeza y no les veo, no están compartiendo la pantalla, pues no los puedo ver, ¿no? O sea, hasta ahí no llego. Profe, ¿Listo? ¿puede repetir por favor lo último, lo de WL sobre 2? Ya, entonces, esto que es el peso propio del elemento rojo que voy a pintar aquí, voy a decir que este elemento, amarillo, bueno, este elemento amarillo que subrayé, tiene un peso igual a W, que es un peso distribuido a lo largo de su longitud. Entonces yo voy a decir que ese mismo peso, como mis armaduras por concepto no soportan cargas que no están en sus nodos, pues yo voy a transmitir o transferir esa carga W y la voy a convertir en dos cargas puntuales en los nodos que van a ser esta carga P1 y P2, que van a ser igual a la carga distribuida, al peso del elemento de barra, por la longitud de la barra dividida sobre 2. ¿Listo? Bueno, ahora,
¿Qué más también tenemos que considerar? En realidad, nosotros sabemos que este tipo de estructuras, pues si ustedes, ahí yo lo acabo de marcar como si fueran unos elementos de palito, ¿sí? Sin embargo, los elementos de armadura, pues tienen unas conexiones, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de las conexiones, pues ese tipo de conexiones son de diversas formas. Entonces, yo veo aquí preguntas en el chat. Hola, profe. Deme un segundo que hay alguien que tiene problemas. Daniel. Daniel dice que no nos oye. Intenta salirte. Es que como no nos oye. Listo. ¿Alguien más tiene problemas que no me escucha o todo bien? Todo bien, profe. Todo bien, profe. De pronto es el internet. Ya, bueno. Listo. Entonces, si ustedes ven las conexiones de las armaduras, alguien se salió, las conexiones de las armaduras son de diversas formas dentro de, pues, una estructura normal. Entonces, digamos, lo típico es que yo tenga se llama una platina de conexión, y yo la voy a dibujar aquí como un elemento así. ¿Listo? Entonces, yo tengo un elemento de platina, ¿sí? En donde la platina es un elemento de acero plano. ¿Estamos? Y a este elemento de platina, generalmente yo cojo y le conecto los elementos de la armadura y los conecto por remaches. ¿Listo? Entonces yo voy a tener aquí otra conexión. Déjenme que está entrando de nuevo. ¿Listo? Y por acá yo voy a tener otro elemento de armadura. Sí. Bueno, estos se conectan por remaches o también por soldadura. Los que son mecánicos pues van a jugar bastante con soldadura. Nosotros que somos ingenieros civiles no hay clase para eso, pero se meten a las clases de mecánica. Yo también un día me voy a meter a aprender a soldar, ¿no? Yo no sé, no es parte nuestra. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí, esto es una conexión típica de una armadura. ¿Listo? En donde yo tengo conectados ahí 4 elementos. Se entiende que los corté, ¿no es verdad? Estoy solamente viendo la conexión. Esta conexión es lo que nosotros llamamos el nodo. Y el nodo debe tener una característica importante en la realidad. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a decir que en el nodo, si yo dibujo una línea por todos los puntos que son pasa por el centro de todos los elementos, una cosa que yo debo, cuando construya armaduras, debo garantizar es que los centros coincidan en un punto. ¿Sí? Aunque todos los elementos no estén pegados uno encima de otro, si los elementos coinciden en un solo punto, pues eso me va a ayudar a que el sistema funcione como un sistema de armadura. ¿Listo? Y eso es supremamente importante. ¿Listo? Entonces, se van a dar cuenta que, por ejemplo, cuando ya estemos hablando un poco más de estructuras un poco más complejas, existen el concepto para lo que son edificios de acero, que edificios de acero grandes
que se hacen en acero cumplen la misma base que estamos viendo ahorita, que es un curso bastante inicial en las ingenierías, ¿no? Entonces, ahí yo tengo, por ejemplo, una conexión de un edificio de acero supremamente más compleja que la que dibujé, pero imagínense lo que acabo de mencionar, ¿no? Se puede ver tranquilamente que todas las líneas de acción de estos elementos coinciden en un punto y eso es el funcionamiento de una armadura. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, profe. Sí, todo bien. Ya, bueno, muchas gracias por responder. Listo. Ahora, ya habíamos dicho entonces que teniendo esta suposición, ¿sí? Teniendo esta suposición, o mejor dicho, cumpliendo esta suposición, en las conexiones, no sé qué pasó, se cerró la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Qué pasó? ¿Qué están viendo ahorita? Se cerró mi aplicación. El gráfico de armaduras. Y la introducción. A ver, denme un momento que hay problemas técnicos. Voy a mirar qué sucede. A veces las aplicaciones fallan. Vamos a ver qué sucede. Ya, ahí sí. Sí, profe. Pero ahora no funciona la tablet. A ver, problemas técnicos todavía. Déjenme ver. A veces este OneNote hace la canallada. Listo. Ahora sí. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla ahorita? Está en negro, profe. Ahí. Ahí ya se le puede ver. No digan, Sí, profe, sí. se volvió a dañar. Creo que la tablet se declaró en huelga. No deja moverse. Listo. De hecho, no quiere. Me está complicando la tablet. Bueno, vamos a hacer ahí. Entonces, creo que cuando le hago conexiones. Listo. Ahí se puede ver. Entonces, cumpliendo estas suposiciones en las conexiones, ¿sí? Podemos decir que un elemento de armadura está sometido solamente a tensión y compresión.
Y aquí vamos a poner entre paréntesis alargamiento y acortamiento. ¿Listo? Entonces, esto del alargamiento y del acortamiento lo van a estudiar el próximo semestre en mecánica de materiales. Entonces, en este semestre van a mirar cuáles son las fuerzas de tensión que alargan el elemento y cuáles son las fuerzas de compresión que acortan el elemento. Y en mecánica de materiales ya van a estudiar en profundidad cómo se calcula cuánto se alarga, cuánto se acorta. ¿Listo? Por ahora, pues un paso a la vez. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe. Genial. Entonces, lo siguiente. Aquí se pierde Vamos a decir que como inicial, o mejor dicho, como análisis inicial, vamos a arrancar con las armaduras simples. ¿Listo? Entonces, ¿qué son armaduras simples? Digamos que cuando hablamos de armaduras simples, vamos a identificar pues aquella mínima expresión de un elemento de armadura que nosotros vamos a poder resolver. ¿Listo? Entonces, en los ejemplos que ustedes buscaron, ¿sí? Pues vamos a decir que, por ejemplo, el ejemplo de esa tarima para un concierto, pues ustedes vieron que la tarima tenía muchísimos elementos y habían formas dentro de la configuración que eran variadas, al igual que lo que hablábamos en la montaña rusa, en la estructura que soportaba la montaña rusa. Entonces, ese tipo de estructuras son armaduras un poco más complejas, de las que nosotros vamos a abordar aquí en el curso de estática. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que cuando hablamos de armaduras simples, ¿sí? Podemos decir que la armadura más simple que nosotros podemos construir es aquella conformada por 3 elementos, en donde yo voy a tener 3 elementos y los nodos que unen los 3 elementos. ¿Listo? Entonces, si yo a esta armadura conformada con 3 elementos le aplico carga en cualquiera de los nodos, por ejemplo, yo voy a decir que el nodo de la izquierda va a ser un nodo que está con este tipo de apoyo, ¿sí? Y por lo tanto, pues tiene una reacción. Y el otro apoyo tiene un apoyo de este tipo y por lo tanto tiene otra reacción, ¿sí? Entonces, a esta estructura le puedo aplicar una fuerza, que la voy a poner como una fuerza P, o una fuerza Q, que resultan en una resultante R, ¿sí? Y esa estructura, conformada por 3 elementos y 3 nodos unidos, ¿sí? Es la unidad más básica de una armadura. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero hacer una armadura más grande, a mí me va a tocar adicionar por cada nodo que adicione en mi estructura, necesito por lo menos adicionar 2 elementos que conecten a ese nodo. Entonces, por ejemplo, después de esta armadura, yo necesito crear otro nodo. ¿Listo? Entonces yo voy a copiarme aquí, aprovechando que tengo la facilidad. Entonces, hagan la misma armadura y la colocan al lado. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, a esta armadura
para poderla hacer estable, yo tengo que agregar un nodo más y con ese nodo voy a necesitar adicionar dos elementos que se conecten al nodo. Y en este nodo yo puedo colocar otra fuerza que puede ser S. No sé. ¿Listo? ¿Y qué se fijan ahí? Esa conexión de armadura empieza a tomar forma como de triángulos. O sea, que el triángulo, ¿sí? El triángulo o la forma triangular es el módulo. Cuando hablo del módulo, estoy hablando de algo que se repite. Y este lo vamos a decir que es el módulo básico para la creación de armaduras. Y entonces, esa va a ser mi módulo básico. Imagínense que yo tengo esta misma estructura. ¿Sí? Y yo la copio en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces me avisan cuando ya tengan la armadurita. Me avisan diciendo ya la tengo. ¿Ya estamos todos? Me avisan. O sea, me quedé esperando. ¿Ya? Sí, profe. Ya está. Ya está. Listo. Entonces, imagínense esta armadura. ¿Listo? Entonces, de esta armadura, imagínense que yo cojo y borro, ¿no? Borro este elemento de aquí. O bueno, para que pues no me sacrifiquen por haberlo borrado tan fácil porque tengo una tablet, ¿no? Entonces, imagínense que este elemento no está. ¿Listo? Nosotros estamos asumiendo que la armadura, ¿sí? Al quitar ese elemento, pierde la forma de triángulo. ¿Estamos? Y esa armadura prácticamente deja de ser un elemento estable, ¿sí? Y entonces esta armadura pasa a ser una estructura inestable. ¿Qué es lo que va a pasar con esta armadura? Pues que al aplicarle esas fuerzas, al no estar este elemento que yo marqué aquí, lo que va a pasar es que el sistema va a empezar a girar aquí y se va a empezar a alargar y se va a cerrar. ¿Entienden? Bueno, creo que aquí tengo que dibujarlo mejor. A ver, espérense. Prácticamente esto tiene un arco de influencia. Esto va a pasar acá. Esto también tiene un arco de influencia así. Y lo que va a pasar es que esta estructura se va a deformar así. Ya. Ahí sí. Voy a borrar estas líneas auxiliares que creen. Y eso se va a colapsar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros asumimos que los elementos de armadura, en su extremo, ¿sí? Pues son como un elemento articulado. O sea, que la conexión en sus extremos tiene la posibilidad de rotar, así como se muestra en la figura. Esperemos. Wait for it.
Está cargando, 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 borra. Ya. Listo. Se demoró. Hoy está jugando todo en contra en la clase. Se demoró un poco. ¿Ya? ¿Lo vieron? ¿Listo? Bueno, entonces, nosotros estamos asumiendo que los elementos pueden girar, ¿sí? Lo que no pueden es separarse, ¿listo? Pero el elemento puede girar. Y cuando yo le quito ese elemento en la mitad, pues la armadura coge y se cierra. Y punto. Y se jodió. Se cayó la estructura. ¿Listo? Sin embargo, si yo le pongo y la voy creciendo en forma de triángulos, ¿sí? Pues va a ser estable. ¿Listo? Si ustedes se fijan, ¿sí? Yo voy a tener una ecuación, entonces, que me determina el número total de elementos de la armadura. Entonces, el número de elementos ya se acuerdan que eltos para mí es elementos de la armadura. Se lo puede calcular de la siguiente forma, ¿sí? Bueno, a esto le vamos a decir que el número total de elementos es M, y M es igual a 9 veces el número de los nodos. Y aquí me faltó decir algo importante. El número total de elementos de una armadura en 2 dimensiones. ¿Listo? Va a ser igual a 9 veces N menos 3. ¿Listo? Donde N es el número de nodos. ¿Listo? Entonces, cuando una armadura cumple con esta relación, ¿sí? Se dice que la armadura es rígida. Y por lo tanto, esto significa que no colapsa. No va a colapsar bajo cargas. ¿Listo? Entonces, ya tenemos las herramientas para poder identificar en una armadura en el plano si la armadura va a poder soportar cargas o no. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, profe. Gracias por Sí, todo contestar. bien. Listo. Entonces, vamos a mirar entonces cómo yo voy a calcular las fuerzas internas en mi armadura. ¿Listo? Entonces, el primer método para calcular las fuerzas internas, ¿sí? Se llama el método de los nodos. ¿Listo? Entonces, ¿quién me recuerda qué es una fuerza interna? De lo que nosotros vimos al inicio. Aprendimos que era una fuerza externa y que era una fuerza interna. ¿Qué era una fuerza interna? Es lo que mantiene unidas las partículas de Exacto, ¿no? Son las fuerzas que mantienen unidas a la estructura. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que aquí lo que nosotros vamos a calcular son las fuerzas en los pasadores o en estos elementos,
que nosotros tenemos en la unión ¿sí? Esos elementos que nosotros tenemos en la unión de elementos de una armadura, que son los pasadores. ¿Listo? Y ahora, lo primero que nosotros tenemos que hacer, como nuestra armadura, ¿sí? Es la unión, o se considera, como se considera una armadura, la unión de elementos rígidos por pasadores. ¿Listo? Entonces, el método de los nodos, ¿sí? El método consiste en realizar el diagrama de cuerpo rígido de cada perno y elemento. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer el diagrama de cuerpo rígido de cada perno y de cada elemento. ¿Sí? Cuando yo hablo de pernos es cada perno o pasador. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta lo siguiente, se considera que cada elemento puede producir dos fuerzas. ¿Listo? Y entonces yo voy a tener aquí un elemento. ¿Listo? Entonces, mi elemento, creo que lo voy a dibujar. Voy a suponer que esto es mi elemento. Y entonces, un elemento va a estar sometido a fuerzas colineales que cuando salen del elemento están produciendo tensión en el elemento. Y esas mismas fuerzas, si las fuerzas están entrando al elemento, entonces si yo tengo el mismo elemento y las fuerzas están entrando al elemento, esto va a producir compresión. ¿Listo? Y no más. Un elemento puede tener o ese estado de fuerzas de tensión o ese estado de fuerzas en compresión. Y punto. Nada más. ¿Listo? Sin embargo, los pasadores también pueden sentir o sufren por la ley de acción y reacción. Las mismas dos fuerzas. ¿Quién me recuerda quién estableció
la ley de acción y reacción? Newton. Newton. Ya, genial. Entonces, en un pasador, yo voy a decir que para mí, los pasadores, pues pueden ser elementos circulares, ¿sí? Que están, ¿sí? Así. O, tradicionalmente, yo los voy a dibujar, como les dije, para mí, los nodos, los pernos o los pasadores son cuadritos. Cualquiera de los dos son lo mismo, es un pasador. ¿Listo? Entonces, el pasador va a tener también dos estados. Cuando la barra está en tensión, ¿sí? Pues le va a producir al pasador una fuerza que sale y que dependiendo de cuál es la longitud de la inclinación de la barra, puede tener un ángulo, que pues yo le voy a llamar un ángulo alfa y un ángulo teta, y puede haber un ángulo gamma, lo que sea. Pero si las fuerzas salen del pasador, esto para mí es tensión. ¿Listo? Entonces, así como cuando usted le dice a la novia que me pones en tensión, algo así. ¿Listo? Ahora, sí, las fuerzas, por el contrario, con el mismo ángulo o lo que sea, ¿sí? Están apuntando hacia mi pasador o mi nodo o lo que nosotros llamamos como perno o lo que sea, ¿sí? Pues eso significa que las fuerzas están o son de compresión. ¿Se entiende esa parte? Sí. Ya, genial. Entonces, esto me va a servir por lo siguiente. Esta nomenclatura a mí me va a distinguir, ¿sí? Dos cosas. Si yo analizo el diagrama de cuerpo libre y encuentro que mi elemento está en tensión, pues yo puedo pasar por acción y reacción las fuerzas de mi elemento a mi pasador, que está en el extremo del elemento. Y si yo sé que el elemento está en tensión, pues yo tengo que dibujar las fuerzas del elemento con la misma inclinación que está el elemento saliendo de mi nodo o de mi pasador. ¿Listo? Y ya, eso es básicamente para lo que nos sirve esta nomenclatura. ¿Estamos? Ahora, las fuerzas en el pasador tienen una característica. Y es que las fuerzas en el pasador tienen la misma magnitud y dirección. Que las fuerzas en el elemento. Pero tienen sentido opuesto. ¿Listo? Entonces, si se fijan, si yo tengo aquí el pasador, cuando hago el diagrama de cuerpo libre de la barra, pues la fuerza está saliendo de la barra, ¿sí? Y en mi pasador, pues está saliendo de mi pasador.
Pero entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una barra que viene con esta inclinación alfa, si yo sé que la barra tiene una fuerza de tensión T, el pasador que conecta esa barra va a tener la misma dirección, perdón, la misma línea de acción, pero sentido opuesto a la barra. A eso es lo que me refiero. ¿Se entiende esa parte? ¿Claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bueno, genial. Listo. Entonces, ¿cuál es el primer paso para resolver una armadura por el método de los nodos? Entonces, el primer paso es mirar si la armadura es rígida. Y ya sabemos cómo se hace. Pues, si la armadura tiene el número de elementos que debe tener para considerarse rígida, en función del número de nodos, pues listo. Si no es rígida, pues ni se desgasten, eso no tiene solución. ¿Ya? Dicen, no tiene solución en el examen y les pongo el 10. ¿Listo? Pero si tiene solución, entonces lo tienen que solucionar. ¿Listo? El segundo paso es realizar el equilibrio global de la estructura, ¿sí? Y calcular el valor de las reacciones. ¿Listo? Entonces yo voy a calcular el valor de las reacciones. Y de ahí, el tercer paso es hacer equilibrio en cualquier nodo que tenga máximo 2 fuerzas desconocidas. ¿Listo? Entonces, eso es prácticamente lo que yo tengo que hacer. Una vez que tengo o ya hago el equilibrio en un nodo que tenga máximo 2 fuerzas desconocidas, pues puedo continuar resolviendo los otros nodos de la armadura. ¿Listo? Entonces, aquí, como estamos hablando de armaduras planas en el plano, pues yo puedo hacer que en mi nodo, la sumatoria de fuerzas en Y, para que esté en equilibrio, pues tiene que ser igual a 0. Y también, pues la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Como dijimos, fíjense, como dijimos al inicio, que los nodos de la armadura deben coincidir en un punto, ¿sí? Los ejes de los elementos de la armadura. Entonces, quiere decir que esas fuerzas son concurrentes y su línea de acción pasan por el nodo, lo que quiere decir que no producen momento en el nodo. ¿Estamos? Entonces, es por eso que nosotros decimos que las armaduras en los nodos no producen momento, porque su línea de acción de las fuerzas, pues pasan por el nodo, que es ese punto que estamos viendo ahí. ¿Listo? ¿Se entiende? Y listo. Entonces, de ahí voy solucionando la armadura. ¿Listo? Entonces,
a manera de un pequeño ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos aquí una armadura que está construida con 13 elementos, en donde yo tengo, o yo sé que aquí tengo un apoyo de segundo grado, y aquí tengo un apoyo de primer grado, en donde este primer apoyo sé que me genera en una reacción en y una reacción en X, cuya resultante pues tiene una línea de acción que yo no conozco, pero que la puedo descomponer en esas dos reacciones. Y sé que el otro lado tiene una reacción. Le voy a cambiar aquí. Vamos a decir que esta es la reacción a X, esta es la reacción a Y, porque este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Por lo tanto, esta es BY, teniendo en cuenta Y hacia arriba. ¿Listo? Entonces, yo voy a coger y le voy a aplicar a esta armadura una fuerza que es una fuerza vertical que va a ser de 10 kilonewtons en el sentido vertical. ¿Listo? La armadura va a tener las siguientes distancias. De aquí hasta acá va a tener 2.5. Aquí en el centro del nodo, 2.5. ¿Sí? A ver, no, perdón. Esto va a ser 3. Y yo le voy a poner aquí que la altura de la armadura es, 4. Esto en metros. ¿Listo? La pregunta es, ¿cuánto valen, sí, las fuerzas que vamos a llamar fuerza AC y la fuerza CB? ¿Cuánto valen las fuerzas AC y CB? ¿Listo? Ya se nos acabó el tiempo, ¿no? ¿Tienen alguna clase adicional o podemos terminar este ejemplo? Tenemos ejercicio. Tenemos ejercicios luego. Ahorita tienen ejercicios. Bueno, En entonces 8 minutos. voy a hacer la solución y se las envío. Las pongo como video. ¿Les parece? Listo. Sí, profe, gracias. Bueno, Está bien. Gracias, Juan. entonces, chicos, que tengan una buena Gracias, Juan. tarde y no se Todos, olviden gracias. el jueves tenemos clase. No se olviden el jueves. ¿Listo? Ya, gracias, Juan. Bueno, que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Chao. Chao, gracias.